bendiga a cada una de las familias, amén, los hogares, matrimonios y aquellos que nos están viendo individualmente también. Dios los bendiga, hermanos, amén. Así que en esta mañana vamos a ir directo a la palabra del Señor, ya que a eso es lo que usted se ha conectado, escuchar palabra, amén. Así que de esta manera lo voy a invitar a que vayamos, amén, a Proverbios, capítulo 26. Libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 12. En esta mañana vamos a ver una porción de la palabra del Señor y con la ayuda de nuestro Dios nos vamos a gozarnos, amén, en la palabra. Estamos en Proverbios, capítulo 26, versículo 12. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, amén, que se conectan, amén, bendiciones, amén. Estamos en Proverbios 26, 12. ¿Lo tenemos? Le damos lectura entonces, amén, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. 26, 12 Proverbios dice de esta manera. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Una vez más, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor. Así, hermano, puede usted sentarse, amén. Y en esta mañana, amén, pues damos gracias a Dios porque una vez más nos pudimos levantar, pudimos ver, amén, un nuevo amanecer. Y eso es la gracia y el amor de Dios hacia nuestras vidas, ya que sabemos de que si no es la voluntad de Dios, hermano, amén, nada nosotros podemos hacer. Es la voluntad de Dios de que en esta mañana estuviéramos reunidos, amén, por este medio y poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a estar entonces Proverbios 26, 12 y vamos a estar viendo también otros versículos con la ayuda del Señor. En esta mañana, amén, vamos a hablar de este tema, amén. Dice de esta manera, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Gloria a Dios. Podríamos decir o pensar, bueno, ¿por qué vamos a hablar de algo que como iglesia no podría pasar o no debe de pasar? Recuerda, hermanos, de que nosotros somos humanos y si hay algo que tiene el ser humano, hermanos, amén, es siempre sobreponerse o sobresalir encima de otros, amén. Y usted y yo podemos ver el mundo actual que de eso es lo que vive el mundo. Saber más de otros, amén. Salir, amén, en conocimiento sobre otras personas, amén. Y hay un tema, amén, que nunca nos cansamos de hablar. O hay un tema de que siempre, hermano, amén, que si lo hablamos por mucho tiempo, por muchas horas y no nos cansamos, amén, es hablar lo de nosotros o de nosotros mismos. Este tema, amén, nunca termina porque normalmente el hombre busca, hermanos, el ego, amén, el saberlo mucho, el saber más que otros, amén. Pero no es tanto, amén, el saber más que otros, sino hacerse que sabe más que otros. Y alguien pensaría, bueno, la iglesia del Señor no pasa por eso, porque se supone que hemos sido cambiados. Pero debemos de entender, amados hermanos, de que nosotros somos humanos y en cualquier momento podemos, amén, ceder o podemos caer en ese lado. Recuerde que Satanás, él no se cansa, amén, de buscar cómo derribar al creyente en su fe. Y una de esas formas es esto lo que vamos a hablar, el ser sabio, amén, según la persona. Por eso el proverbista, amén, habla aquí, has visto, dice, hombre sabio en su propia opinión. Una vez más le digo, como iglesia no debe de pasar. Y si no está pasando, pues qué bien. Sería una advertencia entonces para nuestras vidas, amén. Una advertencia, amén, que tengamos cuidado en este lado. Empecemos viendo, dice,
El orgullo y la vanidad hacen que las personas parezcan sabias. Muy interesante. No es que sean sabias, sino que parecen. Por eso el proverbista pregunta, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? O sea, la propia opinión es lo que uno piensa de sí mismo, no de lo que los demás piensan, sino que lo que uno piensa de sí. ¿Y dónde se abarca eso? Una vez más, es en el orgullo y la vanidad. ¿Podríamos decir que nosotros como creyentes podemos caer una vez más en el orgullo? Sí. ¿Por qué? Cuando nos descuidamos, amén, podemos caer en cualquier tentación que podemos ver a través de la palabra. Siempre. Si nos descuidamos, amén, podemos caer una vez más, o lo peor es que puede que estemos ahí y nosotros no nos hemos dado de cuenta. Y por eso es que la palabra llega, amén, y normalmente la palabra contrasta, amén, con lo que el hombre piensa. Porque el hombre en su propia opinión piensa que lo que él piensa, eso es lo que piensa Dios. Pero cuando leemos la palabra nos damos de cuenta que la palabra lo que hace es un contraste, o sea, un contra, que lo que el hombre piensa, amén, no es lo que piensa Dios. Y eso es lo que dice Dios. Mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros pensamos, amén, Dios no piensa de esa manera. ¿Qué hace la palabra? Un contraste siempre, un contra. Por eso normalmente, hermanos, cuando algo hay en nuestras vidas, amén, cuando viene la palabra, no lo sentimos bien la palabra. ¿Y cuál es nuestra posición? Es que el predicador está hablando de nosotros. Es que el predicador conoce mi vida. Es que el predicador le contaron mi vida. No, la palabra de Dios hace un contra a lo que nosotros pensamos. Muchas veces nosotros en nuestra propia opinión llegamos a pensar, esto no es pecado. Pero ¿quién lo dice? ¿Lo dice Dios o lo pienso yo y lo digo yo? Eso es lo que debemos de ver. Si nosotros pensamos de esa manera, eso quiere decir que nosotros nos creemos sabios. Y cuando nosotros nos creemos sabios, vamos a tener un problema. Estamos diciéndole a Dios entonces que no necesitamos de Él porque nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, porque creamos nuestra propia idea de que así es y así Dios lo debe de aceptar. Y les voy a decir algo, nosotros, amén, no debemos o no tenemos, amén, que decirle nada a Dios en cuanto a leyes, en cuanto al pecado, porque si Él ha ordenado que es pecado, es pecado. No porque yo piense que no es pecado, no va a ser pecado. Eso a Dios le viene sobrando. Su palabra es claro. Por eso hay un contraste cuando no estamos bien delante de Dios. Y por eso es que muchas las veces las personas, o mejor dicho, la iglesia se enoja porque piensa que sabe y sabe mejor que la Biblia, en otras palabras. No digamos del pastor, del predicador, no. Saben mejor que la Biblia, incluso piensan, por eso le dije, piensan, amén, y dicen que este no es pecado. Ahora, ¿quiénes son ellos o quiénes somos nosotros si caemos en ese lado de pensar que no es pecado cuando la palabra dice que es pecado? Por eso es que cuando viene la palabra va un contra. No lo aceptamos. Fue fuerte, fue duro el predicador, habló demasiado fuerte, pero analicemos nuestra vida. ¿Será que había algo ahí que hizo contra? ¿Había algo allá adentro que hizo contra? Y por eso lo sentimos fuerte. Eso debemos de analizar. Ahora, regresemos. Por eso es una pregunta que hace. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Dónde empieza entonces? A través del orgullo y la vanidad, dice, hacen que las personas parezcan sabias en su propia opinión. Por lo tanto, dice, altivamente confiada en sus ideas. Es lo que le decía. Confían en sus ideas de decir, es que yo sé mejor o sé mucho o sé más.
he estudiado, un ejemplo, la Biblia, amén, es que el estudiar la Biblia no quiere decir, hermanos, amén, que ya lo sabemos todo. ¿Sabe? Uno de los mandamientos que demanda, por ejemplo, Santiago dice, hermanos, que no solamente seamos oidores, o podremos agarrarnos y decir, es que yo he escuchado 1000 mensajes. Eso no nada que ver, amén. Lo que tiene que ver, dice Santiago, amén, es el hacer. ¿De qué sirve que yo me lea toda la Biblia desde Génesis y saber todo lo que contiene la Biblia, pero tengo mi propia opinión sobre ello? De nada me sirve haber leído todo. De nada sirve el saber conocer muchas cosas si no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. La Biblia lo que nos enseña es poner en práctica, porque en la práctica ahí vienen los resultados, amén. Viene la disciplina, amén, en nuestras vidas a través de la práctica, porque de otra manera no se puede, aunque sepamos mucho. Mire, sigamos viendo un poco más, dice. Sin embargo, la sabiduría y la verdad no se adquieren mediante el razonamiento humano. ¿Sabe? Otro problema es de que la gente dice, es que yo tengo razón. ¿Sabe que el razonamiento humano, la razón humana, amén, no tiene que ver nada con la Biblia? ¿Sabe que Job puso sus razones, sus sufrimientos y todo lo que él estaba pasando? ¿Tenía razón? Sí, pero Dios viene con la verdad. ¿Cuál vale más, la razón o la verdad? La verdad. Dios es verdad. Dios es veraz. Entonces, si yo pongo mis razones, es que yo pienso que no es así, salen sobrando mis razones, mis pensamientos. Si la palabra de Dios lo condena, es condenable. Yo no soy quien para decir algo, amén, o razonar algo. La palabra de Dios es verdad. Sigue diciendo, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como hijos de Dios entonces? Porque el sabio cree saberlo, amén, es lo que podemos ver. Cree saberlo todo, pero en sí no sabe. No sabe. Pablo dice, no sabe nada. Amén. Por eso el proverbista dice, más esperanza hay del necio que de él. Yo me quedé pensando y analizando esto. ¿Cómo es que el proverbista dice que hay más esperanza el del necio que de él? ¿Cómo es eso? ¿Sabe que hay esperanza, amén, del necio? Porque el necio está enfocado en una cosa y dice, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo miro, y está enfocado en una sola cosa. O sea, la necedad de él es algo, o sea, encaprichado en algo, amén, pero cuando le va a ir mal, amén, aprende. Y al aprender, pues dice, bueno, es verdad lo que me habían dicho. O sea, aprende el necio, pero el sabio no. El sabio ya lo sabe. Él no quiere aprender. O sea, él no va a aprender, en otras palabras, porque él cree que sabe. Y es el cuidado que debemos de tener, porque mucho pueblo de Dios, amén, quizás los que me están escuchando, no, pero gran parte, hermanos, amén, a nivel mundial, creen saberlo y saberlo todo. Muchas veces, amén, inician debates, amén, dentro de las iglesias, dentro de sus hogares o cualquier lugar. ¿Quién sabe más? Y eso no es el punto. El saber más, amén, no implica ser mejor, una vez más, sino el que practica. Quizás es poquito lo que nosotros sabemos a través de la palabra, hermano. No tenemos un conocimiento fuerte, hermanos, amén. Pero lo poquito que sabemos, amén, que aprendemos cada día, lo ponemos en práctica, nos damos de cuenta que nos va bien. Ahora bien, ¿cuándo es que no nos va bien como pueblo, como iglesia? Porque ese es un problema. Porque muchas las veces tenemos, amén, ese conocimiento o decir, yo sé más de lo que estamos viendo. Somos sabios en nuestra propia opinión. No dejamos que otro, amén, venga y nos aconseje, o peor aún,
no dejamos que la palabra nos enseñe. ¿Qué le queda? Amén. Al hombre que ha aceptado a Dios, ahora someterse humildemente. La palabra humilde, mire pues, la palabra humilde no es aquel que camina despacio, no es aquel que habla despacio, no es aquel que parece que no se ha bañado por un mes, todo andrajoso, tampoco es aquel que se ve que es pobre. El humilde, escúcheme bien, el humilde es el que acepta la palabra de Dios tal como está escrito y se somete a ello. Ahí viene la humildad. La humildad implica aceptar la voluntad de Dios que dice a través de su palabra. Porque de no ser así, va a crear su propio evangelio. Y eso es lo que vemos hoy día. ¿Cuántas iglesias, amén, ya no permiten que entre la palabra tal y como es? Porque han creado sus propios razonamientos, sus líderes, sus pastores, han creado su propia idea del evangelio y han creado su propia opinión y decir, es que esto no es pecado, es que lo otro no es pecado, celebrar esto no es pecado. Entonces han creado su propio evangelio en su propia opinión, se creen sabios, se creen que conocen, que saben todas las cosas o muchas de las cosas. Y por eso es que cuando usted ve la palabra ya no llega tal como es. Una de las características se ve la humildad es cuando se da la palabra y tal como es y la persona lo acepte. Bueno, lo acepte, no lo acepte. El punto es que el predicador no se va a crear una idea, amén, de complacer a la gente. Porque ese es otro problema, de complacer al oyente, complacer al que está llegando. No, la palabra se va a dar y tal y como está escrito, porque no podemos crear nuestra propia sabiduría. La sabiduría de Dios está aquí, está en su palabra. Y no podemos crear algo, hermanos, que Dios mismo, amén, ya creó. La sabiduría a través de la palabra. Porque hay dos clases de sabiduría. Está la sabiduría de Dios, amén, que es a través de su palabra, y está la sabiduría humana, que ya lo vamos a ver. Porque es que muchas veces el pueblo de Dios no funciona, no le va bien, no trabaja o no trabajamos como debemos de trabajar, es porque hay algo en nuestras vidas que muchas veces batallamos contra ella, pero al final sigue ahí. Por eso es el consejo de la palabra de Dios, amén, aceptar la palabra de Dios humildemente, sencillamente. No contradecir, hermano, porque eso es un problema grave. Contradecimos la palabra de Dios, creyendo que muchas veces sabemos más que el predicador, más que el hermano, más que la hermana que nos da un consejo. Y eso no es así, sino que aceptar humildemente lo que Dios nos da. Entonces hace la pregunta y dice, más esperanza hay del necio que de él. Y él les expliqué, ¿por qué hay más esperanza del necio? Porque el necio se va a llevar un gran golpe y va a aprender. Y dice, es verdad lo que me dijeron. Ahí viene la palabra verdad, porque le habían dicho una verdad. No hizo caso, le fue mal. Pero, ¿qué hay con el sabio en su propia opinión? No hay esperanza, dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué no hay esperanza? Porque él cree saberlo todo. Sabe todo, dice. ¿Y sabe qué nos enseña a nosotros la palabra? Hablando como creyentes, nosotros no sabemos nada. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que el hombre nunca va a aprender perfecto en este mundo. Nunca va a llegar a conocer todo y saber todo. Cada día nosotros aprendemos un poco. Mañana vamos a aprender otro poco. Para ello, hermanos, vamos a ir. Gloria a Dios. Lo invito. Amén. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo a los romanos? Porque la palabra está, hermano, lo que le decía es un contraste con lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos no concuerda con la palabra. Por eso la palabra viene y nos hace un contraste. Nos hace un contra. Y nos señala y nos muestra que no es así lo que nosotros pensamos
o lo que nosotros, según nosotros, hemos aprendido, amén, lo que es el mundo secular. No, la palabra de Dios cambia. Vamos a ver, amén, Romanos 12:16. Le voy a dar un tiempo para que lo busque. Romanos 12:16. Gloria a Dios. 12:16 de Romanos. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Mire cómo dice. 12:16. Dice, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Escuche bien esto. No seas sabios, dice, en vuestra propia opinión. Cada uno tiene una opinión. Eso se respeta, porque cada uno opina algo diferente. Pero trayéndola a la palabra de Dios, amén, muchas las veces nuestras opiniones son desbaratadas en un 2x3. O es que yo pensaba así, pero cuando viene la palabra lo deshace de un solo. No, no es así. Es con lo que dice la palabra. Por eso es que muchas veces, amén, nuestras ideas son desbaratadas. La palabra no nos da el chance muchas veces ni de pensarlo, porque viene la palabra y dice, no, eso no es así. Y muchas veces nos ha pasado, amén, en nosotros mismos, amén, pensamos algo, pero no lo hemos terminado de pensar cuando viene el Espíritu Santo y dice, no, eso no es así. Y más de alguno le ha pasado. A mí me ha pasado. Muchas veces pensamos, oh, yo creo que esto no es pecado. El Espíritu Santo viene, alto, espere, eso es pecado. O sea, cuando nos dirigimos a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos señala rápido, ahí mismo, en ese mismo instante, que eso no está bien. Nos desbarata las ideas. ¿Y qué es lo que dice el apóstol aquí? Amén. Dice, unánimes entre vosotros. ¿Cómo está esto? ¿La unidad tiene que ver con la humildad? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la unidad, si estamos unidos es porque pensamos igual todos. Pero no necesariamente pensar igual todos, porque muchas las veces cada quien tiene su opinión. Aquí donde vengo, cada quien trae una opinión. Pero nuestras opiniones son desbaratadas por el poder de la palabra. Entonces ahora se va a hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. Ya no es algo que yo pienso, porque ¿por qué que no hay unidad muchas las veces en un equipo? Amén. Es porque cada quien quiere imponer lo que piensa. Y si cada uno de nosotros imponemos, amén, lo que creemos, no vamos a lograr la unidad. Pablo le dice a los romanos, amén, unánimes entre vosotros. Eso quiere decir que está haciendo un llamado a la unidad, pero esa unidad implica humildad. ¿Por qué humildad? Porque cada quien va a traer una opinión, pero, amén, esas opiniones muchas veces no están conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios si nuestra opinión, amén, o lo que pensamos viene a concordar con la palabra, gloria a Dios, pero la mayor parte de las veces no. ¿Por qué no? Recordemos que somos humanos. Muchas veces buscamos nuestro ego. La palabra ego viene de egoísmo, amén, que es que mi idea es buena, es que mi idea es de Dios, muchas veces lo decimos, pero cuando lo traemos a la palabra vamos a ver si concuerda o entra dentro de los parámetros bíblicos, amén, o queda afuera. Y si queda afuera, aquí viene la humildad. Está bien, Señor, acepto tu voluntad porque eso dice tu palabra. Ahí viene la humildad, aceptar la voluntad de Dios. Por eso le dije, no es aquel que habla despacio, no es aquel que camina despacio, no es aquel que se ve pobre o cualquier otra cosa, porque eso es lo que a nosotros nos confunde. Esa persona o ese hermano dice es bien humilde. ¿Cómo vamos a ver la humildad? A través cuando se acepta la palabra de Dios. Así lo dice Dios, así. Perfecto, está bien. Si así lo dice la palabra, así se va a hacer. Entonces Pablo llama una de las cosas que habla Pablo aquí es a la unidad entre los romanos. Sigue hablando. No altivos, aquí viene. Por eso decía él al principio, amén, cuando empieza a decir unánimes entre vosotros.
¿Y cómo se logra esa unidad? No hay altivez. ¿Qué es altivez? Orgullo, vanagloria. Y podemos ponerle más ahí para abajo. Altivos. Es que a mí no me gusta esto, es que a mí me cae mal, es que a mí eso no está bien. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahora mismo, estamos a través de este medio, amén. Espero que nadie diga, es que a mí me cae mal eso, a mí no me gusta, a mí esto y eso no está bien. ¿Pero por qué pasa eso? Porque piensa muchas veces que tiene una mejor idea. Piensa muchas veces que sabe mucho más mejor. Y no se le puede decir absolutamente nada porque él sabe. Mucho ojo con esto y mucho cuidado. Por eso el proverbista dice, más esperanza hay del necio que el que se cree sabio en su propia opinión. Pablo hace un llamado aquí, le dice a los romanos, amén, dice unánime entre vosotros, no altivos. La altivez no nos va a conducir a ninguna parte. A ninguna parte. Es que yo sé más, es que yo sé esto, es que yo sé lo otro. En otras palabras, sé más que Dios. Ya no digamos del pastor, ya no digamos del evangelista. No, yo sé eso. Es más Dios. Yo creo que así debe de ser las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para eso? Vamos a ir terminando. Dice, sino asociándoos, estamos en el 16, 12, 16 de Romanos, dice, asociándoos con los humildes, unánimes, no altivos, dice el apóstol. Asociándonos con los humildes. ¿Quiénes son los humildes que habla aquí la palabra? Concentrémonos aquí. Los humildes aquí, los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Los que hacen y obedecen la palabra de Dios. Yo me gozo cuando veo a los hermanos conectarse. Bueno, gloria a Dios, digo yo, porque demuestran una parte de la humildad en conectarse y decir, bueno, vamos a escuchar la palabra hoy. Pero qué lamentable cuando hay gente, hermanos, que en lugar de hacer algo, amén, empieza a criticar. Y normalmente el que critica, hermanos, nunca hace nada. Está perdido. Porque tiene tiempo para criticar. Tiene tiempo para hablar. En cambio, el que es humilde, ese está buscando de la palabra, ese está arrodillándose, ese está orando, ese está ayunando. Y por eso ahí está la humildad, porque la humildad no se logra simplemente así, hermanos, sino que tenemos que someter esta carne, porque esta carne le gusta saltarse, le gusta salir en primera plana, le gusta que den a conocer quién es. El humilde no, ese se está arrodillando allá en su casa, nadie lo mira. Nadie sabe nada. Está ayunando. Hermano, vamos a no sé, una transmisión. Amén. Ahí estoy. Vamos a abrir el templo ya y vamos a ir. Amén, hermano. Ahí voy a estar. O sea, sumiso. No al pastor, no al liderazgo, a Dios. A Dios. Porque siempre buscamos, es que el pastor que me vea que yo soy. No. Eso no va a funcionar. El pastor no va a ver usted que es humilde porque el pastor no puede escudriñar su mente y corazón. Al ministro usted no puede entrar en su corazón. Es Dios. Amén. Entonces estemos seguros de que sea delante de Dios, no ante el ministro. No, es que sea delante de Dios. Amén. Entonces Pablo dice asociándonos, o sea, uniéndonos con ellos. ¿Quiénes? Los humildes. Ya le expliqué quiénes son los humildes. Que buscan y hacen la voluntad de Dios. Amén. Rápidamente. Dice, con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Otra vez el apóstol aquí lo menciona también. No sean sabios. Amén. ¿Creemos saber algo? Está bien que lleguemos a saber algo, pero seamos sumisos a la palabra. El conocimiento que yo estoy hablando ahora no es lo de externo a mí, sino lo que es en el conocimiento espiritual. ¿Sabemos algo? Gloria a Dios. Sometámonos a Dios. Porque cuando alguien conoce y sabe, se somete a la voluntad de Dios. Les voy a dejar al final ese versículo. Cuando sabe algo, se somete a la voluntad de Dios y se ve, amén, esa persona, porque tiene algo de Dios allá adentro.
Sabe, pero lo somete bajo la voluntad de Dios. Terminando leyendo el 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Esto me gusta mucho. Asociándonos con los humildes. Amén. Porque normalmente un orgulloso, un vanaglorioso cae mal en todo lado. Amén. Porque hace alarde de sus logros, de su conocimiento, de lo que sabe, de lo que es, de lo que hace, de lo que tiene, de lo que, hasta de lo que no tiene, habla. Pero el humilde se somete a la voluntad de Dios y hace lo que Dios le dice a través de su palabra. Vamos a ir, amén, en otro versículo y vamos terminando. Romanos 12:3. Creo que me confundí. Sí, Romanos 12:3. A ver qué dice Romanos 12:3. Mire cómo dice Romanos 12:3. Digo pues, ahí mismo hermano, 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de lo que sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es otro, amén, advertencia y otro consejo. Amén, que el apóstol da a los romanos. Le dice que tengamos mucho cuidado. Amén. Que no tengamos más alto concepto de lo que el que tenemos. Pablo se refiere a esto porque en la iglesia hay pastor, hay diáconos, hay líder, hay, ¿qué más? Evangelistas, maestros y todos ellos. Entonces les advierte que no tengan un concepto, o sea, un conocimiento de sí mismo, de decir, es porque yo soy maestro, sé más que el diácono. No. Eso no es el punto. Por eso él les dice más adelante, amén, a la unidad. Y en esto concluye. La unidad, que nos unamos como iglesia, como pueblo. Dejemos nuestras opiniones, dejemos lo que nosotros pensamos, sino que veamos qué dice la palabra. La palabra nos ha llamado a una sola unidad. Si hay alguien no está a favor o está en contra, amén, no necesariamente usted tiene que hacer lo mismo lo que los demás hacen. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro de esto. Si yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor hace, no necesariamente usted va a estar de acuerdo conmigo. Amén. Porque puede que yo esté mal, porque recuerde que el hombre falla, el hombre se descuida y va a hacer cosas que no está bien. Si yo no estoy de acuerdo con él, no necesariamente los diáconos o cualquier hermano va a decir, es que el hermano César no está de acuerdo, yo tampoco no voy a estar de acuerdo. ¿En dónde usted está caminando? ¿Dónde está su humildad entonces? ¿Dónde está su sencillez? Pase a través de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Amén, porque muchas las veces nos dejamos guiar, es que el hermano así, el hermano, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo dice aquí, lo que leímos en el 16, unánimes entre vosotros. El hermano César no está de acuerdo. Eso no tenemos que ver nada nosotros con él. Dios nos ha llamado a la unidad, unámonos pues, trabajemos. Amén. Déjenlo un rato ahí. No vayan a contender con él porque él sabe mucho, por eso hace esto. Estoy hablando de mi persona, ¿no? El hermano César sabe mucho, déjenlo en un lado. No van a contender ni van a detener el proyecto solo por 1, por 2 o por 3. La iglesia tiene que seguir adelante. La alabanza dice que la iglesia va caminando, solo se detiene ¿para qué? Para luchar, para batallar. Y aún así sigue caminando. La iglesia, la obra, no se va a detener por 2, 3 que se creen saber mucho. Por eso me puse yo de ejemplo. Yo me creo saber mucho y no me gusta lo que hace el pastor y sus líderes. No necesariamente el pueblo me va a apoyar a mí. Aunque hay unos 2 o 3 que están ahí ya más torcidos que otra cosa, me van a apoyar a mí. Pero eso no quiere decir que yo tenga la razón. Amén. Recuerde, dije al principio, mis razonamientos, amén, van a chocar con la palabra. Me va a desbaratar de un solo. Viene
yo no estoy de acuerdo, pero ¿qué dice la palabra? Amén. Y están unidos, ellos van a seguir adelante. Me van a tener que dejar a un lado porque no van a contender conmigo, porque se supone que yo sé. Y por eso es el problema de tener una propia opinión. Es que yo sé, es que yo puedo, es que yo creo. Eso es un error. Traigamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios desbarata nuestras ideas, nuestros razonamientos, nuestras opiniones de un 2x3. Porque la palabra es verdad. ¿Y qué es una verdad? Viene a romper lo que es falso, lo que es mentira, lo que no está bien, lo que no es, viene a romper de un solo. Duele, claro que duele. Por eso la palabra, cuando hay algo en nuestra vida, nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque vino a romper algo, vino a tocar algo, amén, que estaba ahí. Nadie sabía. El predicador no sabía, pero Dios sí sabía y quiere sanar eso. Hay muchas cosas que a mí me ha dolido, amén, pero al mismo tiempo es la sanidad. Porque cuando llega la verdad es fuerte, pero al mismo tiempo trae sanidad. Sana nuestras vidas, sana nuestras almas. Ahora termino. Proverbios 1:7, solo lo leemos y lo dejamos ahí. Proverbios 1:7. Y aquí terminamos. ¿Cómo es tener sabiduría entonces? Aquí viene. El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, por eso le dije desde hoy que cuando alguien no tiene conocimiento o cree crear su propia idea, no sabe nada. Ahora, ¿quién es el sabio entonces? Porque tenemos que dejar claro quién es el sabio entonces. ¿Tiene que haber un sabio? Sí hay, claro que lo hay. ¿Quién es entonces? El que tiene temor a Jehová. El que tiene temor a Dios es un sabio. Eso lo dice la palabra. El que tiene temor. Amén. El temor implica, amén, respeto, lealtad, temor, temblor a Dios. No de miedo, sino del miedo que Él se vaya de nuestras vidas. Por eso es que nuestra alma, cuando hacemos algo, inmediatamente como que lo agarran y se siente triste, siente un miedo. Es nuestra alma. La carne, ¿qué es? La carne es, sí, solamente le tiene miedo a la muerte literal. En cambio, nuestro espíritu es a la muerte espiritual, que se aleja a su creador. Al alejar Dios de su presencia, Él siente una vez más la amargura, el dolor, la muerte espiritual. Y por eso es de que hay un temor ahí adentro. Si usted tiene esto todavía, dele gloria a Dios, que cuando hace algo, siente en su corazón que algo, un miedo que no da explicación, es el temor de Dios. El principio de la sabiduría entonces es el temor a Dios. ¿Y cómo es eso? Si le tenemos miedo a Dios, ese hombre es sabio, sabe dónde pone sus pasos, sus manos, su boca, sus ojos, sus oídos, sabe dónde ponerlos. No los va a poner en cualquier lado, porque tiene temor de Dios. Ese sí es un sabio. Eso es la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién es insensato? Termino con eso. Es aquel que no piensa, no analiza. Es torpe. Amén. Pero cree saberlo. Es lo que nos enseña. Cree saberlo todo. En esta mañana, Dios me los bendiga. Siento muy contento de compartir la palabra con ustedes. Amén. Es un privilegio para mí llevarles la palabra del Señor. Y es un privilegio también aprender yo de la palabra de Dios. Yo cada día también aprendo con ustedes. Porque cuando nosotros estudiamos, vamos a ir aprendiendo. Y cuando lo damos, hay cosas que no lo habíamos estudiado. Dios nos los da en el momento. Y ahí aprendemos también juntamente con ustedes. Esto no es solamente para ustedes, hermano. Por eso les decía,
Si yo me descuido, hermano, amén. Escúcheme bien, si yo me descuido, llega esto en mi vida también. Amén. Y algo muy importante, no tiene que hacer lo que yo hago, lo que otro hermano hace. No, haga usted lo que la palabra le demanda en su palabra, porque muchas de las veces nos dejamos guiar. Amén. Es que el hermano así, no. Vaya directo a la palabra de Dios. Únase a la unidad, en la unidad del Espíritu, no cualquier unidad, porque hay muchas unidades, la unidad en el Espíritu. Amén. Por favor, abramos nuestros ojos, nuestros oídos a la palabra de Dios, y también, si tenemos, amén, bueno, ahora tenemos tiempo, escudriñar, amén, leer. Ese es el problema de nosotros, no leemos, y si no leemos, fácil somos engañados. Muchos cristianos son engañados por falta de lectura a la palabra de Dios. Agarremos un momento, amén, y leer, amén. Lea la palabra, y eso nos va a ayudar, hermanos, a enfocar en nuestra fe. Eso nos alimenta nuestra fe, nos edifica, y ya sabemos qué dice la palabra a través de ello. No cualquiera nos va a traer una falsedad de idea, no cualquiera nos va a engañar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos leído la palabra de Dios. Así que sigamos adelante, hermanos. Amén. Dios me los bendiga, y así de esta manera. Oh Jehová.